en la economía argentina y con las políticas económicas y productivas en particular, desde el 10 de diciembre hasta la fecha, donde claramente hay un punto de inflexión cuando se desata la crisis vinculada a la pandemia del COVID-19, que por supuesto que alteró completamente nuestros planes y los de todo el mundo, ¿no? Hoy todo el mundo está afrontando esta pandemia, que es una situación inédita, y una crisis internacional de dimensiones desconocidas, ¿no? Así que esto también requiere, por supuesto, una respuesta en particular. Yendo al primer punto, entonces les decía, comenzamos nuestro gobierno el 10 de diciembre con el objetivo de plantear un reordenamiento de la economía argentina. Nuestra idea, nuestro discurso inicial fue que afrontábamos una economía con mucho desorden, en lo macro, en lo productivo. Recordemos un problema fiscal importante, una economía con un déficit fiscal en 2019 en torno a un punto del producto a nivel primario y 4,2% del producto a nivel financiero, una economía sin acceso al financiamiento, con niveles de inflación muy significativos después de 2 devaluaciones muy importantes, la primera en abril, la segunda en el mes de agosto de 2019, un sector industrial en franco descenso y toda una crisis desarrollándose desde el mes de abril de 2018 cuando se revirtió el flujo de capitales internacionales a la Argentina. Frente a esto, nuestro objetivo principal para el primer trimestre de este año fue primero, en base a lo que se aprobó en el Congreso de la Nación con la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, insistimos, poder reordenar el funcionamiento de la economía, mejorar el balance fiscal de manera virtuosa, generar una mejora en el balance del sector externo, justamente para recrear mejores condiciones en el mercado interno. En ese sentido, el Banco Central instrumentó 5 bajas en la tasa de interés que permitieron recuperar de manera gradual el financiamiento del sector productivo. Recordemos que prácticamente en Argentina el crédito productivo había desaparecido, el stock había caído 50% en términos reales. Esto realmente permitió hacia el mes de febrero comenzar a reactivar líneas de financiamiento. También descentración de la inflación, que volver a recuperar niveles más compatibles con recuperación del crecimiento. Y los avances en el acuerdo económico y social, que tuvieron unos pasos iniciales importantes en diálogos con los sectores sindicales, sectores empresarios, para poder recrear un funcionamiento distinto en la economía argentina y en este marco generar mejores condiciones para reestructurar la deuda, proceso que todavía está funcionando o está en ese camino. Los resultados de ese primer bimestre o trimestre son todavía parciales. Lo que encontramos en el primer trimestre fue una mejora del poder adquisitivo del salario que aumentó un 5,5%, se desaceleró la inflación, hubo una mejora en los hogares de ingresos bajos, la tarjeta alimentar tuvo un papel importante en ese sentido. Por primera vez en 20 meses aumentaron las ventas a supermercados, mayoristas y shoppings. Hubo una buena temporada turística con un aumento del 6% interanual en las pernoctaciones. La industria creció 3 meses consecutivos, de diciembre, enero y febrero, acumulando un 3,9% de aumento desestacionalizado. El empleo privado formal, por primera vez desde abril del 18, mostró creación neta, aunque esta creación fue digamos, limitada por el efecto que continuó también el desplome en la actividad de la construcción. Pero bueno, estos resultados que son parciales, que no alcanzan a conformar una etapa importante de tiempo para hacer un balance significativo, todo esto quedó superado ampliamente por el impacto de la crisis de la pandemia del COVID-19. Vamos a ser bien claros en esto. En el mes de marzo comenzamos el 1 de marzo la Asamblea Legislativa con el lanzamiento por parte del presidente de varios proyectos y una perspectiva respecto a actividades productivas. En particular, ustedes recordarán la idea de una ley especial para el sector hidrocarburífero como palanca para el desarrollo de actividades industriales. Bueno, todo esto en el medio de este proceso nos toma y donde estamos lanzando la línea de financiamiento para pymes, recuperando diferentes proyectos productivos, trabajando parques industriales, restablecer lo que fuera el decreto 814 para economías regionales. Bueno, todo esto
quedó en buena medida postergado, pospuesto por esta crisis inesperada, crisis inédita, ¿no? Es una crisis que obliga a parar una parte muy significativa de la actividad productiva, a confinar en los hogares a buena parte de la población para evitar que se propague este virus, y esto obviamente genera problemas en la oferta y problemas en la demanda de manera simultánea. En esto radica buena parte de lo inédito de esta crisis, de lo distinto que tiene respecto a otras crisis, que obviamente hemos vivido muchas en Argentina, ¿no? Por motivos internos, como resultado de crisis internacionales, la última 2008-2009, pero con características muy diferenciales y donde hay que repensar los instrumentos de política porque los tradicionales no siempre funcionan frente a esta diferenciación. Me gustaría ahora sí entrar en este punto, que es uno de los puntos que aparece con mayor frecuencia en las preguntas que nos han transmitido las senadoras y los senadores, y tiene que ver con nuestra visión respecto a la crisis y con las medidas de apoyo que hemos instrumentado desde el gobierno, donde, por supuesto, como ha planteado nuestro presidente, el objetivo es tener una mirada muy fuerte respecto a la salud, la prioridad puesta en la salud, en evitar que se propague la pandemia, y sin entrar en esto que pensamos que es una falsa dicotomía entre salud o economía. Es decir, claramente si el virus se propaga, esto afecta a la economía, va a haber muchos trabajadores que no van a poder ir a su puesto de trabajo, no va a haber posibilidad de restablecer el comercio, así que hay que buscar un balance adecuado. Estamos en una etapa donde justamente la idea es que las restricciones sanitarias convivan con un restablecimiento de la actividad económica, de la actividad productiva, con todos los resguardos necesarios. La verdad que en estos 2 meses lo que se ha trabajado a nivel de protocolos sanitarios en el sector manufacturero, en el comercio, ha sido muy importante. Lo que ha habido respecto a concientización en la población en general ha sido muy importante, y esto es lo que creo que en buena medida permite que el virus no se propague o se propague a un ritmo mucho más limitado de lo que ha ocurrido en otros países, sin que esto implique que tengamos que bajar los brazos o descuidarnos, ¿no? Tenemos que seguir en este camino y, por supuesto, restablecer la actividad económica en todos lugares donde ello sea posible sin afectar el control de la pandemia. Yo quisiera hacer primero un breve raconto de las medidas que se han ido implementando, porque este es un periodo de crisis, un periodo de mucha angustia, de mucha ansiedad. A veces los días parecen semanas y las semanas parecen meses, pero han pasado solo dos meses, ¿no? Desde que se inició la cuarentena el 20 de marzo. Han pasado 2 meses y 6 días nada más, pero bueno, parece que hubiera sido mucho más porque sin duda las necesidades que impone esta crisis son muy amplias y contundentes. Hago un breve raconto. El 20 de marzo se inició la cuarentena. Ese mismo día el Banco Central emitió la comunicación A6937 dando incentivos para créditos a MIPYMES a una tasa del 24%, que es una línea que ya me voy a explayar, que fue utilizada para financiar buena parte de las necesidades del sector PYME, no todas, por una parte. El 23 de marzo se aprobó el decreto 310, que es el que dio origen al IFE, al ingreso familiar de emergencia. El 24 de marzo fue aprobado el decreto 311, que dio lugar a la suspensión del corte de servicios en general durante la duración de la emergencia sanitaria. El 30 de marzo se aprobó el decreto 329, que prohíbe los despidos sin causa o por fuerza mayor como uno de los mecanismos para contener el empleo privado registrado en nuestro país. El 30 de marzo también se aprobó el decreto 326, que creó un fondo específico de 30.000 millones de pesos dentro del FOGAR, Fondo de Garantías Argentino, que permite garantizar hasta 120.000 millones de pesos de crédito, sobre todo para el segmento más pequeño de micros y pequeñas empresas. 31 de marzo el decreto 332, que crea el ATP, el Programa de Apoyo al Trabajo y la Producción, que fue ampliado el 20 de abril con el decreto 376, donde se amplió este sistema de salario complementario y además se creó el decreto tasa cero. Esto básicamente para mostrar un poco la secuencia y la velocidad de los hechos y la velocidad de la respuesta
que hemos dado. Básicamente lo primero era una cuarentena que se proyectaba en torno a 15 días, 20 días aproximadamente. Rápidamente el balance de las autoridades sanitarias, del Ministerio de Salud, hizo que el presidente decidiera la necesidad de ampliar esa cuarentena, y esa cuarentena nos llevó rápidamente, desde la semana del 13 de abril, a repensar el ATP. Nos dimos cuenta que, tal como había sido pensado el 1 de abril, nos quedaba un poco corto, nos quedaba un poco chico frente a una situación que se iba a prolongar en el tiempo. Por eso el 20 de abril lanzamos este decreto 376 que amplió el salario complementario, ofreciéndoselo al sector productivo, de servicios y de comercio, para poder cubrir el 50% del salario de los empleados registrados de las empresas afectadas por la cuarentena, con un piso del salario mínimo y un techo de hasta 2 salarios mínimos. Y también cubrir el segmento de monotributistas y autónomos, que era un sector que, digamos, muchas veces no ingresaba en el IFE, pero tampoco ingresaba necesariamente en el ATP, salvo en el caso de aquellos que estuvieran empleados en relación de dependencia. Lo que notamos es que de esta manera buscamos y estamos generando una cobertura integral sobre todos los segmentos. Voy a dar grandes números y después lo podemos detallar. En Argentina somos 45 millones de habitantes, unos 28 millones son personas de entre 18 y 65 años, o sea, las que están en edad activa. De hecho, hay unos 20 millones que son personas activas, que están en el mercado de trabajo. Y ahí empezó a desagregar estos 20 millones de personas. Hay 1,6 millones que son desocupados, 4,6 millones que son trabajadores informales, y 4,5 millones de ocupados no asalariados, donde hay parte que pueden ser monotributistas autónomos, oficios, y otros que son un segmento más asimilable del trabajo informal. Sobre este sector que acabo de mencionar se lanzó el IFE, que, como ustedes saben, tiene unos 8,3 millones de beneficiarios ya seleccionados, sobre los cuales ya se ha pagado hasta el día de hoy, perdón, hasta el viernes en la información, 6,3 millones de beneficios. Y hay otros 2 millones que están en trámite de pago de acuerdo a la información que nos ha provisto la ANSES. Para ese sector intermedio que mencionaba, de trabajadores independientes, autónomos o monotributistas, hemos dispuesto esta línea de crédito tasa cero, que es una línea de crédito que le permite al monotributista o al autónomo solicitar hasta el triple de facturación del máximo de cada categoría, con un tope de 150.000 pesos. Y con esta herramienta lo que estamos haciendo es otorgarle un crédito a tasa cero que se comienza a pagar en el mes de noviembre en 12 cuotas sin interés. Los intereses son asumidos por el FONDEP, Fondo de Desarrollo Productivo, que es un fondo del Ministerio de Desarrollo Productivo que administra la Secretaría PYME, y además para agilizar los trámites, el FOGAR garantiza, sale de garante de estos monotributistas autónomos para que el trámite bancario se pueda efectivizar de una manera mucho más ágil. En ese sentido ya tenemos 415.000 créditos otorgados, de los cuales la mitad ya ha sido desembolsado a través de la tarjeta de crédito de cada beneficiario de este programa. Por su parte, el programa ATP ya aprobó parte del salario, el pago del salario de 2,2 millones de asalariados que trabajan en casi 250.000 empresas, de las cuales 99% son micro, pequeñas y medianas empresas. Es una cifra muy significativa, va a terminar con 2,5 millones de asalariados a los cuales se les cubrió. En caso cubre más de la mitad del salario, porque como les decía, tiene un tope, que son 2 salarios mínimos. Es decir, si hay trabajadores que están cobrando, por ejemplo, 30.000 pesos, no se les cubre 15.000, sino que se les cubre el salario mínimo, que es 16.750 pesos. Es decir, que hay aquí una cobertura muy importante, donde además la cobertura es mayor
en el caso de asalariados de menores ingresos, en el caso de trabajadores más jóvenes y en el caso de trabajadoras que de trabajadores varones. Es decir, nos ha mostrado, según los datos que hemos podido compilar, un carácter eminentemente progresivo de esta herramienta. Esto lo hemos hecho en un plazo muy breve de tiempo. Como les decía antes, el 20 de abril pusimos en marcha esta herramienta y el 7 de mayo ya se comenzaban a pagar estos salarios del mes de abril, que está haciendo una finalización de este pago en estos días. Eso tiene que ver con varios problemas que se han ido presentando. Algunos los describo para anticipar parte de las preguntas. Hemos tenido algunas dificultades puntuales en algunos sectores. Ejemplo 1, educación. Educación privada ha tenido un nivel de presentación importante en el programa ATP. Sin embargo, previo al pago queríamos hacer un cruce de datos porque es bien sabido que muchas escuelas privadas en todo el país reciben algún tipo de subsidio estatal para el pago de salarios. Entonces no queríamos en ese caso duplicar el pago, que hubiera algún trabajador o trabajadora que cobrara 2 veces por el mismo beneficio. Es un cruce de datos que estamos haciendo con el Ministerio de Educación, que a su vez se hace con los Ministerios de Educación de las provincias, así que ha llevado algún tiempo y se está finalizando. Algo parecido con el sector de transporte, donde también hay algunas actividades y empresas de transporte que tienen algún subsidio estatal vinculado al pago de salarios. En ese sentido también el Ministerio de Transporte ha realizado los cruces para evitar que se dupliquen estos niveles de subsidio. Y al mismo tiempo, bueno, como es sabido, este pago se realiza de manera directa a través del ANSES. Lo que hacemos, este es un procedimiento que ha tenido otro aspecto virtuoso, que es que la definición queda en manos del jefe de gabinete como forma de coordinar efectivamente esta política, y el análisis técnico y las recomendaciones se realiza a través de un comité que está integrado por el ministro de Economía, el ministro de Desarrollo Productivo, el de Trabajo y la titular de la AFIP. Esto también creo que es un aspecto positivo porque ha permitido una coordinación. Es un tema que siempre en nuestro país reclamamos, ¿no? Que haya coordinación entre organismos. Aquí se ha producido a través de este comité en el cual hemos de los diferentes organismos para poder tener la información correspondiente en tiempo y forma, y en pocos días hábiles poder pagar a través del ANSES los diferentes salarios de los trabajadores del sector privado formal. Y todas las recomendaciones e informes técnicos los hemos incorporado como anexos de la decisión administrativa del jefe de gabinete, de modo tal que además hemos trabajado con total transparencia, donde todas las reglas de este programa ATP están disponibles para cualquier ciudadano o ciudadana que las puede consultar en el boletín oficial en sus diferentes anexos. Como ustedes saben, hemos priorizado con este programa la protección del trabajo, de la producción y el trabajo en el país. En ese sentido, hemos buscado que la mayor parte de los trabajadores afectados por la pandemia pudieran recibir este medio salario como forma, insistimos, ¿no? De preservar, por un lado, el capital organizacional de las empresas y, por otro, el puesto de trabajo en un momento muy difícil donde fue necesario, en el mes de abril, limitar en extremo la actividad económica. Hay sectores, les anticipo, tal vez lo sepan, pero hay sectores que la producción va a dar cero directamente, ¿no? Va a haber caída de producción interanual del 100%. Para que tengan algunas ideas bien claras, hablaba hace poco con el presidente de una automotriz muy importante que está acá en Argentina, y me decía que en todo el mundo estuvieron cerrados. Hay plantas automotrices que no funcionaron ni en Argentina ni en todo el mundo. Fue una crisis de características inéditas. Hemos tenido caídas muy fuertes de la producción, hemos tenido caídas en diferentes sectores, pero esto de tener que cerrar sectores enteros es algo que creo que nunca le había pasado a la Argentina en su historia. Y insistimos, también requiere una respuesta contundente como la que estamos generando. En el caso de las empresas de más de 800 ocupados,
Incorporamos también algunas restricciones adicionales para el pago del mes de abril, donde les hemos solicitado como condición para poder acceder a este beneficio varias cosas. Por un lado, que no distribuyan utilidades por un ejercicio fiscal completo, que no vayan al mercado de bonos como forma de fugar capital a través del denominado mercado contado con liquidación, ni que hagan transacciones con los denominados paraísos fiscales. Estas son algunas de las restricciones que hemos implementado y que le hemos ampliado a un periodo de 2 años en la última decisión administrativa, y también hemos extendido por 1 año estas restricciones al conjunto de las empresas, básicamente porque entendemos que la salida a esta crisis va a requerir que estos recursos que se generen en Argentina estén focalizados en la recuperación económica del país y poder volcar todos los recursos posibles en esa recuperación. 2 comentarios más respecto a las medidas aplicadas para esta situación de emergencia. Como ustedes saben, una de las primeras medidas que anunciamos fue un crédito del Banco Central, es decir, una regulación del Banco Central que generó estímulos para un mayor direccionamiento del crédito a micro, pequeñas y medianas empresas, una tasa del 24%, cuyo objetivo era recomponer capital de trabajo, sobre todo poder ofrecer a las pymes los recursos para afrontar el pago de la nómina salarial. Tuvimos varias idas y vueltas en esos días frenéticos de fin de marzo y comienzo del mes de abril, porque encontramos alguna resistencia en el sector financiero ahí por este camino. Generamos, como mencionaba antes, una herramienta adicional, que es el FOGAR. El FOGAR es el Fondo de Garantías Argentino, es un fondo creado por ley hace algunas décadas, con algunas modificaciones, que administra el Ministerio a través de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, y que tiene como objetivo justamente otorgar los avales y de esta manera simplificar la operatoria crediticia, es decir, esto hace que los bancos no tengan que hacer un análisis de scoring tan minucioso, que puedan ir mucho más rápido y que además tengan asegurado el repago. Es decir, en el caso de las micro y pequeñas empresas avaladas por el FOGAR, si la empresa por algún motivo no abonara las cuotas del crédito en el momento del vencimiento, a los 30 días el FOGAR responde por la empresa y ahí se inicia el proceso de recupero, pero con otras características muy distintas al crédito tradicional. Es decir, es una garantía autoliquidable para el sistema financiero. Bueno, a pesar, insisto, de que teníamos esta línea, entendemos, bastante bien afirmada, el comienzo fue complicado. Algunos de ustedes probablemente lo habrán visto porque parte de esta polémica se hizo pública en varios momentos del mes de abril. Lo que tenemos que decir que a mediados del mes de abril, entendemos que con el trabajo conjunto que hicimos con el Banco Central para poder, digamos, convencer a los bancos acerca de la necesidad de que esto se implemente de manera efectiva y razonable, esta línea arrancó. Tenemos hasta el día de hoy cerca de 200.000 millones de pesos desembolsados al sector de micro, pequeñas y medianas empresas. Esto es un volumen de financiamiento realmente muy significativo. Buena parte de esto avalado por el FOGAR. Hay más de 32.000 pymes en Argentina que han sido avaladas con este fondo de garantías, lo cual no es menor. Para que tengan ustedes idea, el sistema de garantías recíprocas, que es el sistema que funciona en Argentina desde 1997, tiene unas 20.000 pymes afianzadas, de modo tal que el FOGAR en solo 60 días afianzó 12.000 pymes más de las que tenía avaladas en todo el sistema de garantías recíprocas. Es decir, el efecto ha sido significativo y trabajamos para fortalecer esta dirección. Pensamos que el sistema financiero tiene que cumplir un papel importante en esta crisis para contener al sector productivo y para apuntalar la recuperación, sobre todo una vez que tengamos controlada la pandemia. Y el último punto que quería mencionar también es líneas especiales. Estamos trabajando con el INAES, aquí especialmente con Mario Cafiero y todo su equipo, y con la Secretaría PYME a cargo de Guillermo Meredith, para implementar una línea de crédito al sector de las cooperativas y mutuales, fundamentalmente porque es un sector que está en el medio de este camino, ¿no? Es decir, hay cooperativas que tienen personal
asalariado y en ese caso pueden acceder al ATP, han accedido muchas de ellas al salario complementario. Hay otras donde los cooperativistas son monotributistas, entonces pueden acceder a través del crédito tasa cero a alguna parte de esta financiación, pero quisimos también generar una línea especial, específica para este sector. Lo estamos terminando de trabajar y pulir con la idea de que esta semana lo podamos lanzar. Es una línea con el Banco Nación, con un subsidio de tasa que estamos coordinando entre la CEPIME y el INAES para también poner a disposición sobre todo de las cooperativas de trabajo, de las empresas recuperadas que necesitan, sin lugar a dudas, un apoyo más fuerte del que venimos dando hasta ahora a este sector que es tan importante para Argentina, ¿no? Y también aprovecho para hacer un paréntesis porque, como les decía antes, el presidente decidió hace un par de meses incorporar al INAES al Ministerio de Desarrollo Productivo. Creo que es un tema importante, es una vieja demanda de muchas cooperativas y mutuales que se ven, y creo que es una visión correcta como parte de la estructura productiva de la Argentina. Sabemos que hay muchas regiones del país donde tienen un papel muy importante, las cooperativas y las mutuales. Santa Fe es como la cuna, ¿no?, del mutualismo y del cooperativismo, pero hay muchas provincias que tienen cooperativas de servicios públicos, cooperativas de trabajo, en la industria, ni hablar en el sector agropecuario, con la relevancia que tienen. Así que la verdad que creo que es una noticia importante. Estamos trabajando, obviamente, en ir adecuando, ¿no? En ir adecuando cada vez más nuestras políticas en general al sector de cooperativas y mutuales, y también el INAES pueda generar algunos procesos de formalización para incorporar buena parte de las políticas o del sector cooperativo y mutual a las políticas generales del Ministerio, en la parte de industria, de comercio y de pymes y otras actividades. Así que es una noticia que por ahí pasa a un segundo plano, pero me parece que vale la pena destacarla por el impacto que va a tener, si hacemos las cosas bien, por supuesto, en el mediano y largo plazo. Y por último, en materia de políticas de desarrollo productivo, industrial, pymes, a mí me gustaría desarrollar un pequeño capitulito positivo en el marco de la crisis, que tiene que ver con el esfuerzo que hemos realizado en las áreas de industria, pymes, comercio, vinculadas a lo que son las industrias y servicios vinculadas a la salud. La verdad que es un tema que yo creo que vale la pena destacarlo, porque Argentina, si algo que ha quedado claro en esta crisis, es que tiene una industria de equipamiento médico. Hoy en el mundo hay una guerra global de insumos, literalmente países que se matan por conseguir insumos médicos. Los insumos médicos en el mercado internacional en muchos casos han desaparecido, han subido a precios exorbitantes. Y aquí tenemos fábricas de equipamiento médico a las cuales hemos ayudado a que multipliquen su producción en el país. Algunas, insisto, ¿no?, fábricas de larga trayectoria, con tecnología muy buena, demandada a nivel internacional, al punto que tuvimos que trabajar con esas fábricas para pedirles que primero abastezcan la demanda local, y una vez que el Ministerio de Salud nos pueda decir que ya está abastecida esa demanda, ahí sí, habilitar la exportación, porque primero obviamente tenemos que cubrir estas necesidades. La Secretaría de Industria, la verdad que ha hecho un trabajo contrarreloj, sin feriados ni fines de semana, para lograr que en tiempo récord poder instalar líneas de producción y ampliar líneas de producción para barbijos comunes, barbijos N95, implementos textiles. La verdad que, bueno, hemos recorrido hace unos días diferentes fábricas en el conurbano bonaerense que han desarrollado estas capacidades, y hay realmente mucho más para hacer. Creo que también esta crisis sacan a veces lo mejor que tenemos, lo que nos ayuda a pensar en cómo potenciar nuestra capacidad productiva, ¿no? Y esto se ha logrado también con un trabajo coordinado con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde hemos juntado todas las capacidades posibles. El trabajo vinculado al tema del alcohol en gel, que ha trabajado la Secretaría de Comercio junto con la industria para garantizar el abastecimiento a precios razonables, después de un primer momento donde hubo indiscutiblemente algunos abusos que hemos podido controlar y insistir en que se ajusten a la legislación vigente, a la legislación que la Secretaría de Comercio Interior
la reglamentación que el Comercio Interior ha diseñado e implementado para afrontar esta crisis, en particular la resolución 100, los precios máximos para que de manera transitoria tengamos un control y evitar, como dice nuestro presidente, que la viveza le gane a la solidaridad, a la capacidad productiva, al compromiso con esta situación tan difícil que vive la Argentina y que vive el mundo. Y vuelvo a decir, ¿no? La verdad que en momentos, en un país donde muchas veces nos autoflagelamos, nos criticamos, que somos esto, lo otro, y nos comparamos con otros países, decirles, bueno, tenemos una industria de equipamiento médico que ha sido clave para afrontar esta pandemia. Hemos tenido diálogos con algunos vecinos y se sorprendían de que aquí tuviéramos industrias que hacen respiradores artificiales, y esto es un elemento diferenciador, y no lo digo para omitir los problemas que tenemos, que son muchos, pero sí para decir que también tenemos muchas fortalezas y que tienen que ser las que nos ayuden a pensar el país para adelante, para la salida de la pandemia. Entonces, este capitulito lo quería también no dejar de mencionar por la importancia que tiene. Quisiera pasar a un tercer punto, ahora, que tiene que ver con el sector hidrocarburífero y el tema del barril criollo, que es un tema que ha generado, sin duda, expectativa, sobre todo en las provincias petroleras, y que ha generado también algún debate público. Es un tema al cual hemos dedicado bastante tiempo para conversar con los gobiernos provinciales, de las provincias petroleras, con el sector en su conjunto, tanto las productoras de hidrocarburos, las integradas, las refinerías, los proveedores, porque también es muy importante tener en consideración, este es un sector, nosotros lo vemos fundamentalmente, esto creo que lo explicó muy bien el presidente en el discurso de apertura de sesiones del 1 de marzo, nuestro gobierno ve al sector como una palanca para el desarrollo. Nosotros no vemos al sector como una actividad meramente extractiva, lo que vemos es un sector que tiene la capacidad de generar un entramado productivo y tecnológico muy importante, porque hay producción industrial nacional, porque hay tecnología innovativa en el país, y pues es un sector que no termina en Neuquén o en Santa Cruz o en Chubut o en Tierra del Fuego o en Río Negro, sino que, o en Mendoza, Salta, no creo que digamos ninguna provincia petrolera, sino que expande sus capacidades productivas a todo el país. Hay pymes que proveen equipos, tecnología, a Vaca Muerta, a los pozos que hay en Neuquén, en Chubut o Santa Cruz, desde el Gran Buenos Aires, desde Rosario, desde Córdoba, desde Mendoza, desde La Pampa, digo, por decir algunos ejemplos que me vienen a la cabeza. Así que es un sector que lo vemos como una gran oportunidad, pero en un contexto tremendo, un contexto donde la producción de hidrocarburos se desplomó a raíz de la pandemia, cayó un 30% en muy pocas semanas. Es un mundo que venía de producir unos 100 millones de barriles por día y cayó rápidamente a 70 millones de barriles, al punto tal que se estaba prácticamente agotando la capacidad de almacenamiento mundial. No había dónde realmente desagotar el petróleo que se estaba sacando, y esto generó situaciones inéditas, acuerdos en la OPEP para reducir drásticamente la producción de petróleo, que aún así no alcanzaba, caídas de precios a valores negativos, ustedes lo vieron, cosas nunca vistas, ¿no? Situaciones realmente inéditas que probablemente nadie se imaginaba que iba a poder ver. Y en este marco nos toca administrar esta situación complicada, con un gran dilema, que es, bueno, cómo administrar esta crisis, cómo administrar el corto plazo sin descuidar el mediano y el largo plazo en Argentina. En un país como Argentina, que es un país que tiene petróleo y gas, todos lo sabemos, lo que le ha costado en su historia tener una estrategia consistente, una estrategia para poder generar un incremento sostenido del petróleo y del gas, su producción y sus derivados, que permita el autoabastecimiento y también ser un país exportador. Teniendo las capacidades, teniendo los recursos, a Argentina le costó en su historia, ha tenido vaivenes, cambios de política y no ha logrado tener esa estrategia. Y en ese marco afrontábamos el mismo dilema, porque una respuesta natural y lógica frente a lo que es el desplome del precio internacional
del petróleo, ¿no? Recordemos, cuando empezamos el gobierno estábamos en torno a los 60, 65 dólares el barril. Hubo un conflicto con un país de Medio Oriente que hizo que en algún momento pasara a los 70 dólares el barril y parecía que se iniciaba otra vez un ciclo ascendente de precio internacional. Después hubo una caída de 58 dólares el barril cuando se inicia la crisis del COVID-19 en China, y después el desplome a 35 dólares, luego por debajo de 30, bueno, ahora otra vez en 35, 40, pero bueno, con una situación de total incertidumbre y una enorme volatilidad. En este escenario, una primera respuesta podría ser, bueno, si baja el precio internacional del petróleo, la respuesta natural y más adecuada puede ser importar ese combustible que hoy está muy barato, discontinuar la producción local o reemplazarla por importaciones y trasladar esa ganancia dada por la caída del precio internacional a los consumidores, reduciendo fuertemente el precio de los combustibles en el surtidor. Esta es una respuesta posible. El efecto de eso era doble o triple. En primer lugar, en el corto plazo, afectar severamente la producción de las provincias petroleras, es decir, poner en crisis la producción y el empleo en esas provincias, poner en riesgo las inversiones, muchas de las que llegaron en los últimos años, sobre todo a partir de que después de 2012 Vaca Muerta pasa a ser una realidad y no solamente una idea o un proyecto. Y en segundo lugar, poner en crisis fiscal a las provincias petroleras, que iban a ver un desplome muy significativo de su recaudación por regalías. Y por supuesto todo el efecto en la cadena, ¿no? La caída de la producción de las pymes asociadas a las cadenas del sector hidrocarburífero. Uno podría decir, bueno, pero es un efecto de corto plazo, el Estado puede compensar esa caída mejorando o compensando las provincias petroleras en la actividad productiva y el empleo, pero el riesgo de eso es muy grande. El riesgo de eso es que una vez superada la pandemia y una vez recuperado el precio internacional, tengamos que en pocos meses volver a importar petróleo y gas a precios más altos, generando un problema de balanza de pagos como el que ya vivimos en otros momentos de la historia. Por eso, digamos, el barril criollo fue pensado como una herramienta para afrontar la crisis, para dar certidumbre sobre todo a las inversiones, las que ya están, que sigan en Argentina, aún con la situación de crisis, aún con una demanda más deprimida, y tenerla lista para que una vez que recuperemos la demanda local e internacional, podamos volver a aumentar la producción y podamos volver a aumentar las exportaciones y poner sí en valor la idea planteada por el presidente el 1 de marzo de tener una industria hidrocarburífera como palanca del desarrollo, que aumente sus exportaciones y que en esas exportaciones esté exportando mucho trabajo argentino a partir de toda esa red de proveedores, pymes, tecnológicas e industriales para ese desarrollo. Así que esta es un poco la explicación muy apretada. Fijamos un precio interno en 45 dólares, con un compromiso claro, una exigencia clara a los productores de sostener los niveles de producción, de empleo, sus equipos, los contratos con los proveedores, y tener todo esto listo para que una vez que la economía inicie esa anhelada recuperación, pueda realmente ser uno de los motores que apalanque el crecimiento económico que recupere después de esta crisis tan importante. En cuarto lugar, quisiera mencionar un tema que me parece muy importante porque, como les decía hace unos minutos, hemos presentado en el mes de febrero un proyecto de modificación de la Ley de Economía del Conocimiento, una ley que fue aprobada el año pasado. Es una ley con la cual coincidimos en su filosofía, pensamos que es un sector sumamente importante. Para dar alguna idea, esta ley será la continuadora de la ley de promoción de la industria del software, que fue sancionada en el año 2004 durante la presidencia de Néstor Kirchner, luego prorrogada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, hasta el año 2019. Es una ley que cuando fue sancionada tenía un sector informático que empleaba unas 29.000 personas, exportaba 200 millones de dólares. A fines del año pasado
estaba empleando 110.000 personas, es decir, prácticamente casi 4 veces más que al inicio de la ley de software, con exportaciones de $2.000 millones, es decir, prácticamente 10 veces más que cuando se iniciara la ley de software. Es uno de los sectores de mayor crecimiento durante el siglo XXI. Es un sector fundamental porque no solo genera empleo de altísima calidad, empleo joven, empleo en todo el país, ¿no? Realmente para trabajar en las industrias vinculadas al conocimiento, lo que hace falta básicamente son recursos humanos calificados o dispuestos a ser capacitados. Y esto se ha desarrollado primero como un epicentro en torno a la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, pero hoy tiene polos en todo el país, ¿no? Tandil, Mendoza, Chaco. Creo que no hay provincia en Argentina que no tenga algún desarrollo vinculado a este sector. Y se decidió ampliarlo a más sectores, que nos parece una decisión acertada: biotecnología, nanotecnología, otras industrias vinculadas al conocimiento, servicios profesionales vinculados exclusivamente a la exportación, porque también hay una oportunidad enorme de desarrollo. Y bueno, lo que he comentado hace unos días también en una comisión de la Cámara de Diputados, justamente que es una ley que nos parece muy valiosa. Nos encontramos con algunos problemas de implementación y por eso es que decidimos en su momento suspender su aplicación, porque había problemas que iban a ser muy difíciles de subsanar sin un cambio legislativo. Enviamos rápidamente un proyecto de ley al Congreso en febrero. Lamentablemente, cuando iba a iniciar el tratamiento en diputados, ya en marzo se iniciaron las restricciones vinculadas a la expansión de la pandemia del COVID-19, así que quedó en suspenso. En los últimos días hemos tenido, últimas semanas diría, hemos tenido diálogos muy intensos, tanto con el sector, con las cámaras como la CESI, como Argencom y otros sectores, empresas individuales, justamente para poder explicar bien hacia dónde apuntaban nuestras reformas. En general, encontramos una buena receptividad en estas reformas y también escuchamos las demandas de estos sectores y de algunos diputados y diputadas de la oposición que plantearon algunas sugerencias, y de ahí surgió un texto de consenso que fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Comunicaciones y de Hacienda de Diputados, y entendemos que va a ser tratada esta semana. Ahí no tengo todavía clara la fecha, pero se lo anticipo porque me parece que va a llegar al Senado probablemente en los próximos días. Y nos parece una ley muy importante por la relevancia del sector, porque genera empleo de calidad, porque tiene una mirada federal, por un alto impacto en todas las provincias de la Argentina, y también porque es uno de los pocos sectores que está teniendo demanda a nivel internacional. La crisis ha generado que algunas de las actividades de servicios, de exportación, de software, hayan tenido aumento en la demanda porque otros países están teniendo dificultades para abastecer esos servicios. Entonces entendemos que una aprobación de esta ley va a mejorar la competitividad de estas empresas, y esto va a hacer que tengamos incluso creación de empleo en un momento tan difícil, en un momento donde estamos al revés, estamos buscando cómo contener el empleo existente y evitar daños adicionales. Por eso quería hacer este comentario. En resumidas cuentas, les cuento 4 de las principales reformas que hemos introducido en el proyecto de ley enviado y que está, insisto, con este consenso con el sector y con sectores de la oposición que lo han acompañado en el dictamen de las comisiones de comunicaciones y de Hacienda de la Cámara de Diputados. Ahí planteamos la creación del Fondo para la Promoción de la Economía del Conocimiento, el FONPEC, que está destinado exclusivamente a financiar capital de trabajo, inversiones, capacitación para MIPYMES y emprendimientos nuevos del sector. Esto básicamente porque es un sector que está basado fundamentalmente en intangibles, y entonces es muy difícil que este sector acceda, en el rubro PYME, acceda al crédito bancario tradicional. Así que este FONPEC entendemos que va a ser una herramienta muy importante para ayudar y fortalecer el desarrollo del sector PYME. Estamos promoviendo un cambio en lo que hace a cómo cuantificar el beneficio fiscal, que sería por 70% de contribuciones patronales, para hacerlo mucho más clara
la regla de beneficio, e incluso se plantea un premio adicional de hasta un 80% cuando se generen nuevas incorporaciones laborales en regiones de menor desarrollo relativo, cuando sean trate de mujeres o personas trans, profesionales con posgrado, personas con discapacidad, etcétera. Es decir, se busca ahí también generar un premio adicional para fortalecer empleo con una mirada regional y una mirada de género y diversidades. También se crea un consejo consultivo integrado por referentes técnicos del mundo científico tecnológico, básicamente porque entendemos, como bien plantea la ley, la necesidad de sumar nuevas actividades, y ahí el avance tecnológico a veces es mucho más rápido de lo que las capacidades del sector público puede asimilar, así que la búsqueda es, bueno, poder determinar claramente cuando una empresa es una empresa de economía del conocimiento, con este apoyo de referentes técnicos indiscutidos del mundo científico-tecnológico, y también establecer un beneficio particular para las pymes y algunos límites para empresas de mayor tamaño relativo, es decir, bueno, que haya un cupo para empresas de mayor tamaño relativo, y en todo caso, en años sucesivos, un incremento basado en nuevas incorporaciones de personal, y dando un poco más de certidumbre respecto al impacto fiscal de la ley, que era un tema que apareció en la discusión, sobre todo con el Ministerio de Economía y las áreas de ingresos públicos. Bueno, por último, espero no haberme extendido demasiado, me gustaría, antes de pasar a la ronda de preguntas, donde seguramente, no tengo duda de que buena parte de lo que han preguntado no ha quedado del todo respondido en esta exposición, así que, insisto, estamos a disposición hoy y también a responder por escrito lo que no quede debidamente respondido hoy. Me gustaría hacer un planteo a futuro, porque la realidad es que a pocas semanas, meses de iniciado nuestro gobierno, nos tocó afrontar esta crisis inédita, y todos los esfuerzos los estamos poniendo en sostener el empleo, sostener la producción, en garantizar el abastecimiento de alimentos, de los productos básicos para la población, en cuidar los ingresos de los hogares argentinos y argentinas, donde el 90%, 9 de cada 10 hogares en Argentina están recibiendo algún tipo de ingreso del Estado, ya sea por el IFE, por salarios del Estado, por jubilaciones, por la UH, o por el salario complementario, o por el crédito tasa cero. Es decir, hemos generado un paquete de fuerte protección, probablemente sea uno de los paquetes más contundentes y grandes de la historia contemporánea del país, acorde a una crisis de dimensiones desconocidas, pero pensamos que obviamente la salida de la crisis va a demandar un esfuerzo muy significativo y una visión de futuro, es decir, no solamente reconstituir el tejido productivo, sino plantear hacia adelante. En ese sentido, me gustaría compartir con ustedes los temas de agenda que tenemos en carpeta, porque muchos de ellos los hemos conversado de manera bilateral con algunos de ustedes, porque son temas que veníamos para implementar cuando justo nos agarra la pandemia, porque pensamos que van a tener un papel preponderante en el futuro, y quisiera enunciarlos a grandes rasgos como marco prospectivo y como visión de futuro para la salida de la crisis. Los menciono no en orden de importancia, pero sí de relevancia para las actividades, las economías regionales y diferentes sectores del país. Como les decía al principio, estamos trabajando y tenemos prácticamente listo, y lo vemos como una herramienta también para fortalecer la salida de la crisis, a implementar, una vez que tengamos ya bien claro cómo viene la salida de la pandemia, restablecer con algunas características diferenciales aquello que se conoce como los beneficios del decreto 814, que es básicamente reconocer las asimetrías que hay en la Argentina. Una Argentina que no tiene una estructura de costos para producir igual en todo su territorio, donde si tratamos a todos como iguales, lo que hacemos justamente es fomentar aún más la desigualdad. Tenemos que buscar maneras de equilibrar ello, y para eso
un reparto más apropiado de las cargas patronales y poder, en función de las distancias, compensar costos adicionales de flete con esta herramienta que en Argentina existió, que fue discontinuada y que la queremos presentar de manera mejorada. Está trabajando mucho el secretario de Industria en esta iniciativa. También comentarles que estamos trabajando en un nuevo decreto para fomentar los parques industriales. Pensamos que va a tener un papel central en la salida de la crisis, justamente porque es un lugar de aglomeración de la actividad productiva, donde se conforman polos con diferentes capacidades y se puede complementar, y se pueden instrumentar justamente muy buenos protocolos sanitarios, se puede revisar con más precisión el traslado de la gente a los lugares de trabajo, generar buenas prácticas productivas y sanitarias en esto que hemos dado como una fase de cuarentena administrada, donde justamente buscamos coordinar el funcionamiento productivo con los cuidados necesarios para evitar que se propague el virus. Este nuevo esquema va a generar beneficios bien concretos sobre los parques industriales, con mecanismos de apoyo financiero, subsidios, fomento a la práctica asociativa. Tiene fomento industrial y tiene fomento tecnológico, porque la realidad es que no tenemos que olvidarnos que hoy buena parte de este desarrollo tiene que ver con los polos tecnológicos, como mencionaba antes, vinculados a la Ley de Economía del Conocimiento, con poder instalar polos tecnológicos que desarrollen software, nanotecnología, biotecnología, un montón de sectores que emplean un montón de gente, jóvenes, varones, mujeres, gente donde, digamos, son inversiones que prácticamente lo que están buscando conseguir es recursos humanos calificados o dispuestos a ser capacitados para estos fines, para producir para el mercado interno y para la exportación. Y esto lo podemos desarrollar en todo el país existe esto. Y qué mejor que esos chicos y chicas que salen de la escuela, de la universidad, trabajen en polos en su ciudad, en su provincia, ¿no? Y que ahí puedan desarrollar sus capacidades, sus vocaciones, y que podamos fortalecer el federalismo que tantos deseamos y que muchas veces cuando vemos la concentración de la actividad económica y de la población en las grandes ciudades, vemos que no logramos conseguir. Así que esta es una herramienta que consideramos fundamental y en la cual le vamos a poner mucho esfuerzo. Un tercer punto es el financiamiento del desarrollo. Estamos generando nuevas articulaciones entre diferentes herramientas financieras. Nosotros pensamos que entre las formas que tiene el Banco Central para regular el mercado financiero, el papel de la banca pública, Banco Nación, BICE, los bancos provinciales, los fondos del Ministerio de Desarrollo Productivo, el FONDEP, el FOGAR, como una herramienta que le hemos dado un impulso fuerte y que está dando resultados más que interesantes. Herramientas para el mercado de capitales. Entre todo esto, de manera coordinada, articulada, tenemos que generar un nuevo esquema de financiamiento de la actividad productiva en Argentina. Tenemos un apalancamiento productivo bajísimo en Argentina. En buenos tiempos, en los mejores tiempos, uno diría récord, año 2013 se llegó a 16 puntos del PBI, es bajísimo. Ese fue el récord de los últimos años. Hoy estamos muy por debajo de eso, estamos por debajo del 10%. Tenemos que encontrar la modalidad para coordinar los esfuerzos financieros para generar una nueva oleada de inversiones, y esto tiene que ser financiado, y vamos a trabajar en este mecanismo de un financiamiento, de un sistema de banca de desarrollo. El cuarto punto tiene que ver con la actividad hidrocarburífera, con el proyecto que planteó nuestro presidente el 1 de marzo, que quedó en stand-by, no porque no estemos trabajando, sino porque obviamente la urgencia de este momento nos obliga a trabajar sobre una coyuntura muy adversa, pero que vamos a trabajar para enviar al Congreso un proyecto que permita dar las condiciones de medio y largo plazo para desarrollar el sector de petróleo y gas con una mirada, insisto, ¿no?, centrada en una actividad como palanca del desarrollo productivo y tecnológico. No tenemos una mirada extractivista, sino una industria inclusiva, incluyente, y que pueda avanzar hacia el desarrollo productivo.
Y algo similar respecto a la minería. Argentina se debe un debate sobre las condiciones para una minería sustentable e inclusiva. También inclusiva significa que le deje un claro proceso de desarrollo a las comunidades donde se inserta, que desarrolle proveedores locales y nacionales, que desarrolle tecnología en el país. Esa es nuestra concepción en ambos sectores y en general en los recursos naturales. Recursos naturales como palanca para el desarrollo económico y social. Y vemos ejemplos en Argentina. Hay provincias donde la minería está funcionando bien y tiene aceptación social, otras donde no está funcionando, no hay y tiene dificultades. Nuestra idea es generar en eso una discusión, un debate público basado en evidencia científica y poder, en la medida en que este consenso se logre, avanzar en aquellos lugares, aquellas provincias donde así se defina con esta concepción inclusiva y sustentable. Planteamos también el desafío de aumentar las exportaciones de alimentos para humanos. Somos un país que produce una gran cantidad de exportaciones de alimentos, pero en general estamos produciendo muchas materias primas y tenemos un desafío enorme para avanzar en la industria cárnica, en cerdos en particular, donde hay muchas inversiones que estamos detectando y fomentando para su ingreso una vez que se supere la crisis del COVID-19. Y es una actividad que tiene una presencia regional espectacular, porque para estas inversiones nada mejor que disponerlas en origen, donde está la materia prima, en lugar de transportar maíz, soja, poder transportar ya la carne elaborada, generando inversiones, más producción industrial en origen y empleos. Es un desafío enorme que tenemos. Nos estamos alineados, trabajando codo a codo entre la agricultura y también la Cancillería, que está generando un esfuerzo muy grande para atraer inversiones y desarrollar los acuerdos comerciales necesarios. Paso ahora a una agenda que nos interesa muchísimo, que tiene que ver con el sector transporte, la industria automotriz, el desafío de la electromovilidad y el transporte público. Tenemos en Argentina un desafío enorme que es poder generar proyectos de electromovilidad, poder introducir en Argentina los buses eléctricos allí donde hay una demanda importante, en algunas grandes ciudades. Habrá otras provincias que priorizan el uso de biocombustibles y también colaboraremos con este proyecto. Lo digo porque hemos recibido alguna crítica ante el planteo de la electromovilidad. No es excluyente con otras formas. Sí pensamos que tenemos un desafío industrial enorme en materia de movilidad, de transporte, y vinculado a esto, a la mejora de la calidad de vida. Es decir, nada puede ayudar tanto la calidad de vida como que la gente se movilice en vehículos más modernos, sin hacinamiento, también esto muy vinculado al tema de la pandemia, y sobre todo con desarrollos nacionales. Argentina tiene capacidad, lo ha demostrado, para desarrollar parte de los vehículos eléctricos, la cadena, comenzando desde el litio, que es la materia prima, hasta el producto industrial, también atrayendo inversiones extranjeras, y también generando un cambio. Está trabajando muchísimo el secretario de Industria en la industria automotriz para buscar una especialización exportadora mucho más fuerte. Argentina es un país que tiene un sector automotor importante, pero es un sector que desde la aparición del régimen automotriz en la década de los 90 ha sido fuertemente deficitario. Y nos debemos una agenda, que es la que estamos trabajando, para que sea un sector por lo menos equilibrado en materia de balanza de pagos, no sea un sector que cuanto más crecemos, más problemas generamos en la balanza de pagos. Cuando nos faltan los dólares empiezan las tensiones en el mercado de cambios, los problemas devaluatorios con todo lo que ello acarrea. Así que queremos que, nosotros pensamos que nuestra agenda productiva tiene que tener una impronta fundamental para contribuir con superar la restricción externa, que no nos falten dólares de manera tan seguida. Ese es uno de los desafíos centrales, colaborar desde la política productiva con un cambio en la macroeconomía, con una macroeconomía más sustentable a medio y largo plazo, donde sabemos que uno de los problemas centrales viene por el lado del sector externo, y que el crecimiento económico mejore el balance fiscal y también con eso, con mayor recaudación, tengamos, como todos queremos, un sector público equilibrado y con los superávits que necesita para hacer
frente a los pasivos externos. Tenemos también, como decía antes, desafíos en la economía del conocimiento. Hay un capítulo especial vinculado a la industria 4.0, que es una agenda transversal de digitalización, de incorporación de más software, Internet de las cosas, manufactura aditiva, inteligencia artificial, en las cadenas productivas, desde las primarias hasta las industriales más desarrolladas, ¿no? Desde la actividad primaria hasta lo que podemos hablar con la energía atómica, nuclear, satelital, todo esto es un abanico enorme de capacidades que tenemos que desarrollar. Yo hoy personalmente, el año pasado visité Vaca Muerta, por ejemplo, y veía equipos de producción y nos decía, mire, este equipo de producción es muy bueno, pero en Estados Unidos hay uno que es mejor, más automatizado. Tenemos que buscar la manera de poder conseguir esa tecnología. Y la verdad, cuando describían lo que les faltaba, que era automatizar partes de ese proceso, la pregunta era obvia, ¿por qué no tenemos una agenda de automatización? ¿Por qué no hacemos que pymes de la Argentina, que las hay, le den una solución tecnológica a ese proceso productivo? Y ¿saben qué? Esa inquietud me la llevé y encontré respuesta rápidamente, ¿no? En el mundo tecnológico, de la metalmecánica, hay respuestas, hay proyectos de automatización y son fácilmente implementables. Y esto vinculado a toda la agenda PYME, donde hay sectores que están cerca de la frontera del conocimiento, que tienen digitalización, tienen procesos tecnológicos avanzados, pero hay muchísimas, y la gran mayoría que están muy atrasadas, que tiene a veces correo electrónico y nada más. Y nuestra idea también en ese sentido es que la política productiva tenga un componente cada vez más automatizado. El secretario PYME después les puede contar, está trabajando fuertemente en que el registro PYME que tiene la Argentina, que hoy tiene más de 1 millón de pymes, de las cuales 600.000 son empleadoras, bueno, puede hacer que tengamos una llegada mucho más directa a las pymes, ¿no? La política PYME, cuando me tocó a mí ser secretario PYME hace muchos años, era mucho más artesanal, había que trabajarla, uno diría, empresa por empresa, con las cámaras, con las agencias de desarrollo, con las universidades. Bueno, hoy todo eso también existe, pero hoy con los sistemas y con este registro de PYME que ha duplicado su capacidad de registro en esta gestión, permite llegar de manera personalizada y tener políticas personalizadas, porque no es lo mismo, ¿no? Herramientas para una empresa micro, para un comercio en una gran ciudad, que para un pequeño productor agropecuario o una industria mediana. Son situaciones muy distintas que requieren respuestas diferenciales y estamos trabajando también en esa adaptación con herramientas que tengan un Estado que dé respuesta rápida y con sistemas que estén a la altura de estas necesidades, ¿no? Y esto implica reducir la brecha digital y tener una política 4.0 muy fuerte. 2 últimos puntos, y espero no haberme excedido demasiado, pido disculpas. Un primero vinculado a energías renovables, que es un sector que tuvo un crecimiento importante hasta abril de 2018. Es un sector que tuvo un crecimiento muy asociado al ingreso de capitales internacionales. Y en general, el esquema de funcionamiento durante el gobierno anterior generó un incremento de la inversión en ese sector, insistimos, muy vinculado a capitales que venían ya con un paquete tecnológico asociado. Ese modelo se agotó en abril de 2018 como resultado del aumento del riesgo país, de la reversión del ciclo de ingresos de capitales externos a la Argentina, y nosotros pensamos en implementar un modelo distinto, un modelo donde el crecimiento del sector esté fuertemente asociado a la capacidad de producción nacional de equipos tecnológicos vinculados sobre todo a la generación eólica, donde tenemos en Argentina esas capacidades en el sector productivo nacional, donde estamos trabajando para tratar de recuperar a un actor central en esto que es la empresa IMSA y toda su red de proveedores. Buscamos recrear ese clúster productivo y también otros clústeres que se puedan gestar para tener de esta manera no solo más energías renovables, sino también más producción nacional de equipos que puedan ser incorporados para producir energía y para ser exportados, más empleo nacional y más innovación. Y el último punto tiene que ver con algo que se conoce a nivel mundial como el Green New Deal, este nuevo pacto
vinculado al desarrollo de las tecnologías verdes. Y esto implica en Argentina, así como mencionaba recién el caso de la energía renovable, también una gran cantidad de agendas vinculadas a reconversión de basurales a cielo abierto, el reciclaje virtuoso de los residuos, donde hay también un trabajo muy fuerte de las cooperativas en muchos lugares del país con experiencias virtuosas, y el desarrollo de la economía circular. Bueno, voy a dejar aquí para no extenderme en demasía y estamos a disposición para consultas y aclaraciones. Muchas gracias. Agradecerle a usted y al equipo que lo acompaña. Y bueno, muy brevemente tratar de resumir el espíritu de esta invitación y por qué este reconocimiento con esta posibilidad de escucharlo, con la información puntual, pero también con algo que me parece que es muy importante, el rumbo del desarrollo productivo en nuestro país. Bueno, yo diría, en resumen, que acá no nos interesa profundizar antagonismos entre Buenos Aires, el interior, la ciudad autónoma del interior. Acá lo que nos interesa es que el país no termine en la General Paz, porque el país, como usted bien lo descubrió, es este conjunto de regiones, de provincias, de poblaciones, de municipios, de producciones, de sectores,